L'Hopital. Bueno, esta regla se usa para, bueno, vamos a volver a la parte de límites, ¿ok? A la parte de límites, o sea, volviendo al cálculo de límites, o sea, para calcular límites vamos a usar derivadas también. Entonces, vamos a enunciar el siguiente resultado. Eh, sí, o sea, básicamente, o sea, el límite de un cociente f de x sobre g de x cuando x tiende a es del tipo 0 sobre 0, que es una indeterminación, o infinito sobre infinito, o sea, cualquiera de las dos, o sea, hemos visto muchos límites que son de este tipo, 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, que son indeterminados. Entonces, resulta que el límite de este cociente, cuando x tiende al infinito, lo podemos calcular como el, perdón, cuando x tiende a, lo podemos calcular como el límite cuando x tiende a de sus derivadas, es decir, f' de x sobre g' de x. ¿Ok? O sea, no estoy derivando el cociente, porque la derivada del cociente es otra cosa. Estoy derivando arriba y estoy derivando abajo. ¿Ok? Entonces, cuando tengo una determinación 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, entonces puedo derivar arriba, derivar abajo y calcular este nuevo límite. Entonces, la idea es que este nuevo límite sea más fácil que calcular que el límite original. ¿Ok? Bueno, la demostración de esto no lo vamos a hacer, pero ¿cuál es la idea, digamos, por ejemplo, para 0 sobre 0? O sea, ¿cuál es la idea, digamos? O sea, las dos funciones, o sea, cuando x tiende a, cuando x tiende a, tienden a cero. Entonces, por ejemplo, se pueden imaginar la primera función de este tipo, esto es f de x, tiende a cero, y la segunda función, g de x, también cuando x tiende a cero. Entonces, fíjense, cuando x tiende a, f de x y g de x se acercan a cero. ¿No ve? Entonces acá no es que x sea igual a pero se acercan a cero. Entonces aquí tanto f de x como g de x se acercan a cero, ¿no ve? Entonces acá, o sea, el límite cuando x, o sea, más o menos, o sea, ¿cuál es la idea que está por detrás? O sea, esto aproximadamente va a ser, o sea, f de x, o sea, si x es casi a, el f de x, o sea, va a ser la primera altura, va a ser, aquí, digamos, lo podemos llamar a estas alturas delta y1, ¿ok? Y a la segunda altura lo podemos llamar delta y2 de la segunda función, ¿ok? Entonces, más o menos como comparar arriba delta y1 sobre delta y2, ¿no ve? O sea, sería el incremento de la primera sobre el incremento de la segunda, pero esto lo puedo ver como delta y1 sobre delta x y delta y2 sobre delta x, ¿no ve? O sea, dividiendo arriba y abajo entre delta x. Y justamente esto es aproximadamente, o sea, delta y1 sobre delta x, o sea, sería el incremento de y sobre delta x, es justamente la derivada de f en x, o sea, cuando x está cerca de a, y abajo delta y2 sobre delta x va a ser la derivada de g en x. Entonces, de ahí que este cociente f de x sobre g de x, o sea, si x está cerca a, más o menos lo podríamos reemplazar por el cociente de sus derivadas, f' de x y g' de x, ¿no? Entonces, o sea, de ahí más o menos la justificación de la regla del L'Hopital, ¿ok? Para el caso 0 sobre 0. Entonces, la regla del L'Hopital solamente se puede aplicar para el caso 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, ¿ok? Veamos ejemplos, ¿ok? Por ejemplo, este límite conocemos, el límite de seno de x sobre x cuando x tiende a cero. ¿Alguien recuerda cuánto valía este límite? Era un límite notable, ¿cuánto era? Un- Uno, ¿no ve? Lo hemos visto en una clase, pero si hacemos el reemplazo acá, seno de cero es cero,
y abajo es cero. Entonces, esta es una determinación cero sobre cero. Entonces, vamos a usar hospital. ¿Ok? Entonces, va a ser el límite cuando x tiende a cero. Derivo el seno. La derivada del seno es el coseno. Derivo x, que es uno. Entonces, estoy derivando arriba y estoy derivando abajo. Entonces, ahora sería el límite cuando x tiende a cero de coseno de x. Entonces, si reemplazo x por cero, coseno de cero es uno. ¿No ve? Y ya sabíamos esto. Ya sabíamos que el límite de seno de x sobre x cuando x tiende a cero es uno. Lo estamos reconfirmando, pero usando la regla del L'Hopital. ¿Ok? Preguntas hasta acá. Ok. Vamos a hacer varios ejemplos de límites, porque L'Hopital funciona para calcular límites indeterminados. ¿Ok? Límite de seno de x sobre exponencial de x menos exponencial de menos x cuando x tiende a cero. ¿No ve? Entonces aquí también tengo un cociente. Si hago el reemplazo nomás, aquí voy a tener seno de cero es cero. Y abajo va a ser exponencial de cero es uno menos exponencial de menos cero que es uno. Uno menos uno es cero. Entonces aquí voy a tener cero sobre cero. ¿Ok? Indeterminación. Entonces aplico Hopital. Entonces va a ser el límite cuando x tiende a cero. Entonces derivo arriba. La derivada del seno es coseno de x. Y derivo abajo. La derivada de la exponencial, hemos visto que es la misma exponencial, menos la derivada de e a la menos x es e a la menos x por la derivada del exponente, que es menos uno. Entonces esto se vuelve más. ¿Ok? Entonces estoy derivando arriba, estoy derivando abajo. Ahora reemplazo. Coseno de cero es uno arriba, y abajo es e a la cero más e a la menos cero. E a la cero es uno más uno, entonces 2. Entonces, fíjense, aquí sale, o sea, salen bastante rápidos los límites, ¿no? Usando Hopital. Entonces, este límite vale un medio. ¿Ok? Ok, preguntas. Ok, estamos usando entonces la derivada para calcular límites indeterminados, ¿no? Otro ejemplo, el límite del logaritmo de x sobre e a la x cuando x tiende al infinito. ¿Ok? Entonces, si hacemos el reemplazo directo, logaritmo de infinito, el logaritmo es una función creciente, al infinito se va al infinito, y abajo es la exponencial de infinito. La exponencial también se va al infinito, entonces va a ser infinito sobre infinito. Entonces, infinito sobre infinito es indeterminado y se puede aplicar Hopital. ¿Ok? Entonces va a ser el límite cuando x tiende al infinito. Entonces, derivo arriba, la derivada del logaritmo de x es uno sobre x. Derivo abajo, la derivada de e a la x es e a la x, ¿no? Entonces esto va a ser el límite de uno sobre x por la exponencial, ¿no? Cuando x tiende al infinito. Entonces, si x tiende al infinito, abajo va a ser infinito por exponencial de infinito. Exponencial de infinito es infinito por infinito, eso es infinito. Y uno sobre infinito es cero, ¿no? Uno sobre infinito es cero. Entonces, este límite es cero. ¿Ok? Cero saldría, ¿ok? Ok. Así vamos a ver varios ejemplos, ¿ok? El límite cuando x tiende al infinito de 6x cuadrado más 5x más 7 sobre 4x cuadrado más 2x. Entonces, este tipo de límites al infinito de polinomios, cociente de polinomios, lo habíamos visto ya en el primer capítulo. Básicamente lo dividíamos entre x cuadrado, o sea, los coeficientes dominantes eran 6 acá y aquí 4. Entonces la respuesta era 6 cuartos, ¿no ve? Como son polinomios del mismo grado, entonces se divide los coeficientes principales en 6 cuartos. Eso ya lo habíamos visto en el capítulo 1, ¿ok?
Pero lo vamos a reconfirmar aquí. O sea, cuando x tiende al infinito, arriba, como es un polinomio de grado 2, el coeficiente dominante es 6x cuadrado y abajo es 4x cuadrado. Entonces al infinito va a ser infinito al cuadrado por 6 es infinito. Y abajo 4 por infinito cuadrado es infinito. Entonces infinito sobre infinito, ¿ok? Entonces vamos a aplicar Hopital. Entonces el límite cuando x tiende al infinito. Entonces derivo arriba va a ser 12x más 5. Derivo abajo 8x más 2. ¿Ok? Entonces vuelvo a hacer el reemplazo. Entonces cuando x tiende al infinito va a ser 12 por infinito más 5. Bueno, el que comanda es 12x. Entonces el infinito es infinito. Y abajo el que comanda es 8x. Entonces 8 por infinito es infinito. Entonces sale nuevamente infinito sobre infinito, ¿no? Entonces, Hopital, o sea, en cada paso estamos haciendo Hopital. Entonces va a ser el límite cuando x tiende al infinito. Entonces derivo. La derivada arriba de 12x más 5 es 12 y la derivada abajo es 8, ¿no? Entonces esto ya es constante. 12 sobre 8 es 3, sacando cuartas, es 3 medios. Justamente es 6 cuartos, como ya sabíamos, o sea, 6 cuartos es 3 medios, ¿no? Entonces, estamos reconfirmando algunos resultados que habíamos obtenido en el capítulo 1. Ok, preguntas. Y que hospital solo se puede usar si es indeterminado el límite, ¿no? Si es cero sobre cero o infinito sobre infinito, solo en esos casos se puede usar, ¿ok? Otro ejemplo, límite logaritmo de x sobre la raíz de x menos uno cuando x tiende a uno por la derecha. O sea, este uno más significa uno por su derecha, o sea, números más grandes que uno, ¿ok? Entonces hacemos la sustitución, logaritmo de uno es cero, ¿ok? Y abajo sería raíz de uno menos uno, raíz de cero es cero. Entonces esto es cero sobre cero también. Entonces aplicamos Hopital, entonces va a ser el límite cuando x tiende a uno más. Entonces derivo arriba, la derivada del logaritmo es uno sobre x. Derivo abajo. No, la derivada de la raíz, esto es x menos uno al 1 medio, el 1 medio baja, es por x menos uno a la menos 1 medio, o sea, sobre la raíz de x menos uno por la derivada de x menos uno que es uno. ¿Ok? Y esto, bueno, lo simplifico, el límite cuando x tiende a uno más, eh, entonces hago extremos con extremos, entonces va a ser 2 raíz de x menos uno sobre x. ¿Ok? Ahora vuelvo a hacer el intento. Cuando x tiende a uno, uno menos uno es cero. Raíz de cero es cero. Entonces va a ser cero sobre uno. El x se reemplazó por uno, entonces va a ser cero. Entonces este límite es cero. ¿Ok? Ok, preguntas. Ok. Bueno, entonces si es cero sobre cero o infinito sobre infinito, se puede aplicar Hopital. Otras formas indeterminadas, hay otras formas indeterminadas que vimos. Además, pues son 7 en total. 7 formas indeterminadas. Otras formas indeterminadas son infinito menos infinito o cero por infinito. Estas son dos formas más indeterminadas. Infinito menos infinito o cero por infinito. Estas se deben mediante manipulaciones algebraicas. O sea, no podemos aplicar L'Hopital aquí, pero lo que podemos decir es mediante manipulaciones algebraicas,
se pueden transformar, se pueden transformar estas indeterminaciones en 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. O sea, eso es lo que normalmente sucede. O sea, eh, si tengo, digamos, infinito menos infinito, 0 por infinito, entonces lo puedo transformar a 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. ¿Ok? O sea, y ahí recién puedo aplicar L'Hopital. Entonces, primero es hacer manipulaciones algebraicas y luego aplicar L'Hopital. ¿Ok? Eso es básicamente lo que podemos decir de esas indeterminaciones. Por ejemplo, el límite cuando x tiende a 0 más de 3x más 1 sobre seno de x menos 1 sobre x. Entonces, si hacemos el reemplazo así directo, x por 0, entonces aquí voy a tener 1 sobre seno de 0. Seno de 0 es 0, entonces 1 sobre 0 es infinito, menos, y 1 sobre 0 es infinito. Entonces, infinito menos infinito, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es primero manipular algebraicamente, es decir, puedo hacer como un denominador aquí. Como un denominador es x por seno de x. Entonces, este x multiplica acá sería 3x cuadrado más x menos 1 por seno de x, que sería seno de x. ¿Ok? Ahora veamos en qué se ha transformado. Entonces, si reemplazo x por 0, aquí va a ser 0, menos seno de 0 es 0, entonces arriba es 0, y abajo es 0 por seno de 0 es 0, entonces va a ser 0 sobre 0. Entonces, mediante, bueno, no ha sido una gran manipulación algebraica, hemos hecho como un denominador. El infinito menos infinito se ha transformado en 0 sobre 0. Entonces, recién aquí podemos aplicar Hopital. ¿Ok? Entonces va a ser el límite cuando x tiende a 0. Entonces tengo que derivar arriba. ¿Ok? Va a ser 6x más 1. La derivada del seno es coseno. Y abajo tengo el producto. Entonces va a ser la derivada de x es 1 por el segundo sin derivar. Más el primero x por la derivada del seno que es coseno. ¿Ok? Ok, entonces ahí estoy aplicando Hopital. Entonces vuelvo a intentar. Entonces x por 0 va a ser 1 menos coseno de 0 es 0. Y abajo seno de 0 es 0. 0 por coseno de 0 es 0. Entonces sigue saliendo 0 sobre 0. Entonces, pero podemos seguir aplicando Hopital porque sigue saliendo 0 sobre 0. Entonces va a ser el límite cuando x tiende a 0 más. Entonces derivo arriba, sería 6. La derivada del coseno es menos seno, entonces sería más seno de x. Y derivo abajo. La derivada del seno es coseno más la derivada de este producto. Entonces aquí voy a derivar el producto. La derivada de x es 1 por el segundo sin derivar, más el primero x por la derivada del coseno que es menos seno. ¿Ok? Estoy derivando arriba, estoy derivando abajo, ¿ok? Entonces, nuevamente reemplazo x por 0. Seno de 0 es 0. 6 más 0 esta vez es 6. Abajo, seno de 0 es 0, esto se va a ir. Coseno de 0 es 1, entonces coseno de 0 es 1. 1 más 1, 2. Entonces, 6 sobre 2 es 3. ¿Ok? Entonces, este límite sale 3. ¿Ok? Ok, preguntas. Ok, más formas indeterminadas. Hay otras tres formas indeterminadas. Toditas son con exponentes. Eh, algunas ya vimos, es 0 a la 0. 0 a la 0 es una forma indeterminada o
infinito a la cero es otra forma indeterminada, o 1 a la infinito. ¿Ok? Entonces 0 a la cero, infinito a la cero o 1 a la infinito, esas son formas indeterminadas también. Eh, entonces lo que se suele hacer generalmente se usa la función logaritmo natural para bajar el exponente. Esa es la recomendación, ¿ok? O sea, con el logaritmo natural el exponente baja, ¿ok? O sea, cuando tenemos una de estas tres indeterminaciones con potencias, con el logaritmo natural baja el exponente, ¿ok? Esa es la idea, ¿ok? Por ejemplo, vamos a calcular, lo voy a llamar L, el límite cuando x tiende al infinito de 1 menos 3x a la 2x, ¿ok? Entonces, si x tiende al infinito, ¿ok? Si x tiende al infinito, aquí va a ser 3 sobre infinito, eso es 0, entonces 1 menos 0 es 1, y arriba 2 por infinito es infinito, entonces 1 a la infinito, ¿no? Entonces es esta indeterminación, ¿ok? Entonces voy a bajar el exponente con el logaritmo natural, entonces logaritmo de L va a ser el logaritmo de este límite. Pero bueno, el logaritmo puede entrar dentro del límite porque es una función continua, entonces va a ser el logaritmo de esto, entonces el 2x va a bajar porque sale del logaritmo, por el logaritmo de 1 menos 3 sobre x. Entonces estoy aplicando el logaritmo aquí, el 2x está saliendo del logaritmo, ¿ok? Entonces con el logaritmo estoy bajando el exponente. Ahora intentamos con esto, entonces eh, cuando x tiende al infinito, 2 por infinito, esto es infinito, por 3 sobre infinito es 0. Entonces esto va a ser 1 menos 0 es 1. Logaritmo de 1 es 0. Entonces aquí sale 0 por infinito. ¿Ok? Entonces no puedo aplicar Hopital porque no es 0 sobre 0, ¿no? Entonces lo que puedo hacer es transformarlo, digamos, al logaritmo lo voy a mantener arriba. Y abajo, bueno, al 2 lo vamos a sacar, ¿ok? Porque es una constante, de todas formas el 2. Y esta x lo voy a bajar como 1 sobre x, ¿ok? Ok, entonces lo estamos bajando, ¿ok? Em, entonces, volvemos a intentar, ¿ok? Entonces, x tiende a infinito, entonces va a ser 3 sobre infinito, esto es 0, logaritmo de 1 es 0, y 1 sobre infinito es 0. Entonces, 0 sobre 0 sale, ¿ok? 0 sobre 0, entonces eso es indeterminación, ¿ok? Pero como es indeterminación, ahí sí podemos aplicar Hopital, ¿ok? Entonces va a ser 2 por el límite cuando x tiende al infinito, entonces derivo arriba, derivo abajo, entonces derivo el logaritmo, va a ser 1 sobre la función por la derivada de lo que está dentro de la función, ¿no? La regla de la cadena. La derivada de 1 es 0, menos 3 sobre x, su derivada va a ser 3 sobre x cuadrado, porque este x sube como x a la menos 1, ¿ok? Y la derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x cuadrado. Igual, o sea, este x sube como x a la menos 1 y eso lo derivamos, ¿ok? Entonces aquí, haciendo extremos con extremos, va a ser 2, el límite cuando x tiende al infinito. Aquí hay un menos, lo voy a sacar. Eh, Aquí, ¿qué va a pasar? Acá arriba, el x al cuadrado va a venir acá. Se va a ir con este x al cuadrado, ¿ok? O sea, se van a ir. Me va a quedar 3 arriba y abajo 1 menos 3 sobre x. ¿Ok?
Entonces, x tiende al infinito, entonces 3 sobre infinito, esto es cero, entonces me queda uno, entonces va a ser menos 2 por 3, entonces menos 6. Entonces, se va la indeterminación, ¿ok? Pero eso es el logaritmo natural del límite, o sea, el logaritmo natural del límite es menos 6. ¿Ve? O sea, el logaritmo natural del límite es menos 6. Entonces, el límite es e a la menos 6. Ok, ¿no? O sea, si tienen una de esas tres indeterminaciones, bajen el exponente con el logaritmo natural. ¿Ok? ¿Preguntas? Ok. Eh, Veamos otras aplicaciones de la derivada. Otras aplicaciones tienen que ver con las gráficas de funciones. ¿Ok? Gráficas de funciones. O sea, podemos graficar funciones usando la derivada, porque si recuerdan la última clase, el signo de la derivada me indica si la función es creciente o decreciente, ¿no ve? O sea, puedo derivar una función, analizo si su derivada es positiva o negativa. Si es positiva, la función es creciente, si es negativa, la función es decreciente, ¿ok? Podemos graficar una función con las asíntotas también, viendo asíntotas verticales o asíntotas horizontales, o sea, con límites al infinito. Podemos ver simetrías, ¿ok? Entonces tenemos herramientas que nos permitan graficar funciones, ¿ok? Y bueno, hasta el momento hemos graficado, digamos, o sea, usando algún software de graficación como GeoGebra. Entonces, la idea acá es graficar a la mano, como se dice, ¿no? O sea, sin software, ¿ok? Esto para ir reteniendo las ideas, digamos, grafique la siguiente función, x al cubo menos 3x cuadrado menos 9x más 2. Ok, esta es una función cúbica, ¿ok? Entonces vamos a graficar, ¿ok? Bueno, este es un polinomio, entonces está definido para todos los x el polinomio, ¿no ve? Entonces podemos calcular los límites al infinito, o sea, límite de f de x cuando x tiende al infinito, o sea, es el límite cuando x tiende al infinito de x al cubo menos 3x cuadrado menos 9x más 2. Entonces, como es un polinomio de grado cúbico, entonces el coeficiente dominante es x al cubo. Nos podemos olvidar de esto al infinito. Entonces, límite de x al cubo cuando x tiende al infinito va a ser infinito al cubo, es decir, infinito. ¿Ok? Entonces, esto de los límites me permite calcular asíntotas, ¿ok? Entonces, límite de f de x cuando x tiende a menos infinito, o sea, del otro lado. Entonces, con este mismo análisis, el coeficiente dominante es x al cubo también, para los polinomios. Entonces, va a ser menos infinito al cubo, esta vez sería menos infinito. O sea, eso significa que esta función al infinito se va al infinito y al menos infinito se va al menos infinito. ¿Ok? Luego, otra cosa que se suele hacer son los ceros de la función, es decir, dónde corta al eje x, o sea, para eso se resuelve la función igual a cero. En este caso sería x al cubo menos 3x cuadrado menos 9x más 2 igual a cero. Entonces, los polinomios cúbicos los pueden resolver con su calculadora, ¿ok? O factorizando, pero bueno, un poco ahorrando tiempo, puedes resolver polinomios cúbicos con su calculadora. Lo voy a resolver, digamos, o pueden factorizar con Ruffini también, pero para ganar tiempo, eh, hay una raíz que es menos 2, otra raíz es 0,209
y otra raíz es 4.791. ¿Ok? Estas son raíces, o sea, gráficamente significa que en estos puntos este polinomio corta al eje X, ¿ok? O sea, estos son los puntos de intersección con el eje X. Otra cosa que se suele a estudiar es qué pasa en cero, o sea, f de cero, reemplazan en la función, esta es la función, reemplazan en cero, todo esto se va a volver cero y va a ser 2. Eso significa que cuando x vale cero, y vale 2, o sea, el punto de intersección con el eje y va a ser 2. Entonces, ya podemos más o menos estarnos imaginando, o sea, con las asíntotas horizontales, los límites al infinito, los ceros, qué es lo que pasa en cero. Ya podemos más o menos ir visualizando. Por ejemplo, mi función va a pasar va a cortar al eje X en esos tres puntos, o sea, en -2, en 0.209 y en 4.791, ¿ok? Luego f de 0 es 2 por acá. Y luego al infinito se va al infinito, entonces algo que va a crecer y al menos infinito se va al menos infinito, entonces algo que va hacia abajo, ¿no? ¿Ok? Entonces ya nos podemos estar imaginando un poco cómo va a ser, pero lo que nos va a dar realmente los intervalos de crecimiento es sus derivadas, ¿ok? Crecimiento, decrecimiento con las derivadas. Entonces hay que analizar el signo de la derivada. Ahora, la derivada de la función va a ser 3x cuadrado menos 6x menos 9. O sea, 3x cuadrado menos 6x menos 9. Esta es la derivada. ¿Ok? De aquí factorizo el 3, va a ser x cuadrado menos 2x menos 3. ¿A ver? Que es x menos 3 por x más 1. ¿Ok? O sea, estoy factorizando. Entonces, esta es la derivada. Entonces, como ya está factorizado, ahí puedo analizar los signos. ¿No ve? Entonces, aquí voy a analizar los signos de la derivada. Entonces, para eso hacemos como hicimos la anterior clase. Los puntos críticos de la derivada son donde se anulan, ¿ok? En 3 y en -1. ¿No ve? Entonces, aquí la derivada es nula. Y aquí en el centro analizamos los signos. O sea, si x es menor a -1, entonces acá reemplazo -1 menos 3 es negativo por, digamos, me doy un número, -2. -2 menos 3 es negativo por -2 más 1 es negativo. Entonces negativo por negativo es positivo. ¿Ok? Entre -1 y 3 me doy un número, el 2, digamos. 2 menos 3 es negativo y 2 más 1 es positivo. Entonces negativo por positivo, negativo. De 3 para adelante me doy un número, el 4. 4 menos 3 positivo por 4 más 1 positivo. Entonces, positivo por positivo, positivo. ¿Ok? Entonces, esos son los signos de la derivada. Y habíamos visto que eso implica que para la función, digamos, si la derivada es positiva, esto es creciente. Si la derivada es negativa, es decreciente. Y aquí es creciente, ¿no? Entonces, la función en -1 crece, luego decrece. Entonces, aquí estamos hablando de un máximo. Y aquí en 3 decrece, luego crece, entonces aquí estamos hablando de un mínimo. ¿No? Entonces acá, digamos, ponemos esos puntos, -1 y 3, digamos, aquí está el -1 y el 3 está por aquí. Entonces, hasta -1 crece, luego decrece, ¿ok? Incluso podemos calcular f, qué pasa en esos puntos, o sea, f de -1 y f de 3. F de -1 reemplazo en la función. Va a ser -1 al cubo, menos 3 por -1 al cuadrado, -9 por -1, más 2. Es 11, menos 3, 8,
menos uno 7. Entonces, eso significa que en f de menos uno se va hasta 7, o sea, o sea, se va hasta aquí arriba. Y en f de 3 se va hasta abajo, no sé, espero que no salga muy grande. 3 al cubo es 27, menos 3 por 3 al cuadrado se va, 27. Menos 9 por 3 menos 27 más 2 es menos 25. Entonces va bien abajo, no, no lo voy a dibujar a escala, ¿ok? Digamos acá, sí, o sea, si lo dibujas a escala, entonces, bueno, acá. Entonces, el gráfico es así, entonces, o sea, lo más lógico es que, bueno, suba hasta menos uno, luego baje, ¿ok? Baje hasta 3 y luego vuelva a subir, ¿ok? Va a subir y se escape al infinito, ¿no? Entonces, esta es la forma que se obtiene. Bueno, no esta escala, pero es una forma cúbica, ¿no ve? O sea, sube, baja, sube, ¿ok? Entonces, esa sería la forma. Fíjense, hemos graficado sin usar o sea, sin usar una graficadora, ¿no ve? Esta es la forma típica de una cúbica, o sea, sube, baja, sube, ¿ok? ¿Preguntas? Ok, hay que practicar con esto de las gráficas también, ¿ok? Eh, pero ese es el análisis, el que he hecho es el análisis general, o sea, de manera, la mayoría de los casos, ¿ok? Grafique otra función, digamos, eh, x a la cuarta menos 4x cubo más 10, ¿ok? Entonces, este es un polinomio también de grado 4. El término dominante es x a la cuarta. Entonces, a los infinitos, o sea, límite de f de x cuando x tiende al infinito. El que domina es x a la cuarta, va a ser infinito a la cuarta, es infinito. Entonces, esta función se escapa al infinito. Límite cuando x tiende al menos infinito de f de x. Entonces, el término dominante es x a la cuarta. ¿Ok? Entonces va a ser menos infinito a la cuarta, va a ser infinito. Entonces, eso significa que hacia menos infinito la función se va al infinito, o sea, al infinito y al menos infinito se va al infinito, ¿ok? Eso tiene que aparecer en la gráfica. Luego, los ceros. Bueno, o sea, tenemos que igualar la función a cero, ¿no ve? Entonces aquí es x a la cuarta menos 4x cubo más 10 igual a cero. Entonces, bueno, esto no es tan fácil, creo, resolver esto. No sé si hay soluciones reales. Entonces, fíjense, hay que resolver un polinomio. Bueno, si tienen una calculadora que resuelva polinomios de grado 4, lo pueden hacer. Eh, con GeoGebra también lo pueden hacer, ¿ok? O sea, ponen resolver ecuación, ¿ok? Y se los va a resolver. GeoGebra sí, se los va a resolver, ¿ok? Pueden ayudarse de GeoGebra, ¿ok? Que ya les mostré alguna vez. Yo lo voy a hacer con una calculadora. Salen ceros con decimales, o sea, no salen exactos, o sea, 1.611 y 3.820, ¿no? O sea, estas son las raíces, ¿ok? Luego, f de cero, o sea, ¿qué es lo que pasa en cero? Reemplazo x por cero, se va a ir, entonces me va a quedar 10. Entonces, cuando x vale cero, la función corta el eje y en 10. Eso significa, ¿ok? Y el crecimiento de crecimiento, o sea, para estudiar el crecimiento de crecimiento es con la derivada, ¿no ve? Como hemos hecho hace rato, entonces la derivada, derivo esto, el 4 va a bajar, entonces va a ser 4x cubo menos, aquí el 3 baja, 3 por 4, 12x cuadrado, ¿ok?
Entonces acá factorizo 4x cuadrado y me va a quedar x menos 3, ¿no ve? Entonces esa es la factorización de la derivada y ya está factorizado. Con eso podemos analizar los signos de la derivada. Entonces aquí tengo f' de x. Entonces la derivada se anula en 0 y se anula en 3, ¿no ve? Entonces aquí tengo estos intervalos, entonces analizo los signos. Entonces me doy un número menor a 0, digamos el menos 1. Entonces menos 1 al cuadrado es 1, 1 al 4 es positivo, entonces va a ser positivo por menos 1 menos 3 es negativo, positivo por negativo, negativo. Luego me doy un número entre 0 y 3, el 1, digamos. 1 al cuadrado, bueno, como es al cuadrado va a ser positivo, 1 menos 3 es negativo, entonces aquí es positivo por negativo, negativo. ¿Ok? Aquí de 3 para adelante, digamos, me doy el 4. 4 al cuadrado es positivo porque es ser cuadrado y 4 menos 3 es positivo. Positivo por positivo, positivo. ¿Ok? Entonces, esos son los signos de la derivada. Entonces, eso implica que la función es, cuando es negativo es decreciente, aquí decreciente y aquí creciente. ¿No? ¿Ok? Entonces acá fíjense en 0, a la izquierda decrece, pero luego sigue decreciendo, ¿no ve? Entonces decrece, decrece. En cambio aquí en 3 a la izquierda decrece, luego crece. Este sería un mínimo, ¿no? Ok, entonces en base a este análisis podemos hacer el dibujo a la mano, ¿ok? No lo voy a dibujar a escala, ¿ok? Entonces, a ver, todo lo que hemos desarrollado, digamos, f de 0 era 10, entonces digamos que aquí sea 10. Las raíces eran 1.6, 3.8, digamos por acá. 1.6, 3.8 con un solo decimal. Después, a los infinitos hemos visto que eran infinitos. ¿Ok? Entonces, esto significa que se va por acá y el infinito se va por acá también. Luego, a la izquierda de 0 es decreciente. eh, en 0. Luego hay un punto aquí, el 3. En 3 hay un mínimo. Podemos calcular f de 3. ¿No ves? Reemplazando en la función. 3 a la cuarta, eso es 81, menos 4 por 3 al cubo. Entonces va a ser 3 a la cuarta, menos 4 por 3 al cubo, más 10, es menos 17. Entonces f de 3 es menos 17. Entonces esto baja hasta menos 17. ¿No ve? Entonces en cero, bueno, o sea, es más o menos algo así, digamos, baja, ok, baja. Aquí la derivada es cero, o sea, es algo plano, pero sigue bajando, ¿ok? Tal vez lo estoy dibujando, o sea, sigue bajando, o sea, es algo así. Corta el eje X en 1.6, sigue bajando hasta 3, ¿ok? Entonces esto baja, y luego empieza a subir de 3 hacia adelante, entonces corta el eje X en 3.8, ¿ok? Y se va al infinito, ¿ok? Entonces, este sería el gráfico de la función, ¿ok? Este sería el gráfico de la función. Ok, podemos hacerlo en GeoGebra más rápido, ¿no? A ver, les voy a mostrar GeoGebra. Cómo pueden resolver una ecuación también.
Ok, hay que esperar un rato, se pone bien lento cuando comparto pantalla. Ok, aquí vamos a poner la función, ok. F de x igual x a la cuarta menos 4x al cubo más 10. Ok. Enter. Lo va a reconocer, tarda bastante esto. Y ahorita lo va a reconocer y lo va a graficar ese rato, ok. Hay que esperar un rato. Ok, ya lo ha reconocido, entonces aquí, o sea, bueno, la escala hay que modificar un poco, ¿no? Eso es, algo así, vamos a... Aquí está la forma, ¿ok? ¿Cómo pueden hallar sus raíces? Creo que hay un comando resolución. Este pueden usar resolución n de la ecuación. Entonces, la ecuación es, no sé si con esto va a funcionar, pero es la función igual a cero, ¿no? F de x igual a cero. Entonces aquí les arroja las raíces, 1,61 y 3,82. Aquí está, ¿no? Con resolución, ¿ok? Pueden calcular límites también con los hechos. Hay un comando límite. El límite, aquí ponen la función, es f de x. Y el valor numérico es infinito, creo. No sé si... perdón, infinito. No sé si esto va a aceptar. Eh, el límite de f de x, el infinito en GeoGebra, no recuerdo cómo se ponía. A ver, un momentito, por favor. Creo que es Alt U. Alt U es, ok. Infinito. Y aquí les arroja el límite, es infinito, ok. Voy a calcular límites igual. El límite en menos infinito sería menos Alt U. Les da infinito también, ok. Voy a calcular la derivada, solamente escriben f' de x, nada más. Y aquí está su derivada, 4x cubo menos 12x cuadrado. Ok. Ahora, pueden factorizar esto también, creo. Factoriza. Factoriza f' de x. Como es un polinomio, creo que lo puede factorizar. Aquí está factorizado. 4x cuadrado por x menos 3, ¿ok? Bueno, y así hay varios comandos que pueden hacer, ¿ok? No sé si tienen preguntas. Ok, voy a dejar de compartir. Ok, avanzaremos hasta aquí el día de hoy, ¿ok? El examen, el examen es hasta aquí, ¿ok? Hasta aquí es el examen, o sea, esta graficación, o sea, es de todo lo avanzado desde el principio, ¿ok? Hasta aquí. Entonces les voy a indicar más o menos cómo va a ser el examen, ¿ok? Y se tienen que respetar las condiciones del examen, por favor. Entonces, el examen se los voy a mandar al Classroom, ¿ok? Voy a mostrar algún ejemplo de algún curso pasado. Em,
de otra materia, pero bueno, es básicamente el mismo procedimiento. Van a recibir el examen en PDF en Classroom, ¿ok? O sea, todos tienen el Classroom, entonces tienen que, o sea, van a acceder al examen con el Classroom. No, esto es de otra materia, pero bueno, ahí va a salir los tres ejercicios. Van a ser tres ejercicios, ¿ok? Tres ejercicios y van a tener 50 minutos. 50 minutos, ¿ok? Entonces se califica el desarrollo, o sea, tienen que desarrollar, ¿ok? O sea, se califica el desarrollo y tienen que responder en orden, ¿ok? Entonces el examen es escrito, ¿ok? ¿Cómo me tienen que entregar? Entonces tienen 50 minutos para, o sea, desde que inicia el examen, entonces 50 minutos se acaba el examen y me tienen que entregar sus respuestas, ¿ok? Entonces, a ver, les voy a mostrar algún ejemplo, bueno, no sé, no recuerdo quién me entregaba bien. A ver, no sé, espero que, a ver. El examen me tienen que entregar en PDF, ¿ok? En PDF. Esto es de otra materia, ¿ok? Eh, entonces, tienen que poner sus datos, ¿no? Su nombre, carrera, firma, carnet de identidad y en cada hoja su carnet de identidad. Puede ser aquí o más arriba o se pueden hacer un espacio antes de hacer el examen. Entonces, tienen que escribir el número del ejercicio. No es necesario que copien el enunciado. Pues ejercicio uno, ejercicio 2 y directamente empiezan a escribir la respuesta. Entonces, bien escrito, por favor, que se entienda el procedimiento, ¿ok? Lo ideal es hacer por cada hoja una pregunta, o sea, una pregunta por plana, y si continúa en la siguiente hoja, y comenzar la siguiente pregunta en la siguiente hoja, ¿ok? Eso es lo ideal, traten de hacer eso, ¿ok? Bueno, él lo hizo seguido, ¿ok? Empezó la dosa, o sea, ustedes traten de hacer en otra hoja, si es otro ejercicio. No lo hagan desordenado. Bueno, este es un mal ejemplo. Fíjense, está desordenado y hace flechas. Mejor háganlo así, o sea, en orden, ¿no? De arriba a abajo. O sea, todo vertical, ¿ok? Les voy a mostrar otro ejemplo porque este no es buen ejemplo, ¿no? Bueno, es que no me acuerdo quiénes entregaban bien. Ahí va. Bueno, no recuerdo. A ver. Ya, bueno, está un poco, bueno, ponen sus datos, firma, ¿no? Lo mismo. Entonces, su carnet en cada hoja, por favor. Desarrollan, se encierran en un círculo la pregunta, desarrollan, ¿ok? Y bueno, las respuestas principales traten de encerrar en un recuadro, ¿ok? La siguiente hoja, tienen que poner datos. Él no puso sus datos, tienen que poner datos, por favor. Y su carnet, ¿ok? Los datos tienen que estar en cada hoja, nombre, carrera, firma, ¿ok? Desarrollan así de manera vertical, ¿ok? Encierran en un rectángulo sus respuestas principales. Y al final se sacan una selfie, ¿ok? O sea, una selfie. Agarran una hoja de examen y se sacan una selfie. Entonces, esto lo pueden hacer usando la aplicación Cam Scanner. O sea, toman las fotos a sus hojas y lo convierten al PDF. Me tienen que entregar todo en PDF. Un solo documento como me entregan acá. Un solo documento PDF. Y cuando yo se lo revise, él se los va a rebotar en PDF, ¿ok? O sea, eso es, o sea, no me entreguen separado, por favor, digamos, aquí esto es lo que me entregan y esto va a ser lo que se los voy a revisar.
¿ok? Entonces van a tener 7 minutos más para cargar las soluciones al examen, ¿no? Digamos acá, lo mismo, datos, ¿ok? La respuesta, bien ordenadito, por favor. Su carnet, no se olviden, datos, el carnet en cada hoja, ¿ok? Y así. O sea, por cada hoja un ejercicio, eso es lo ideal, ¿ok? Datos, carnet y la selfie, ¿ok? Agarran una hoja de examen y la selfie, ¿ok? Eso, por favor, no quisiera que ese día me estén preguntando cómo era, etcétera. Eh, entonces, Inge, sí, cualquiera de las hojas, solo una, o de toda, o de cada hoja una selfie. cualquiera, o sea, para la selfie agárrense una hoja cualquiera y tómense una selfie, pero tiene que ser una de sus hojas, ¿ok? Ya, Inge, gracias. Entonces van a tener 50 minutos, tres preguntas, ¿ok? Entonces, el examen es sobre 100 y bueno, se califica desarrollo, o sea, ¿qué significa eso? Si desarrollan hasta por ahí y cierto procedimiento es válido, tiene cierto puntaje, o sea, vale el desarrollo, ¿ok? Ok, bueno, esa es la información. Bueno, recomendación, la única, bueno, es sin cámara, o sea, no es necesario que se conecten al Meet, sin cámara. O sea, o sea, la idea es que, bueno, lo hagan desde sus casas, es virtual el examen, o sea, prácticamente es con libro abierto, ¿no? No hay control en ese sentido, pero yo sí voy a controlar la copia, ¿ok? Entonces, esta es una advertencia. Si veo exámenes igualitos, o sea, o respuestas igualitas, quedan anulados los exámenes, ¿ok? Entonces, no hagan trampa. Se anula directamente, se va a anular los exámenes. O sea, básicamente, los recomiendo que hagan por su cuenta. Van a tener mejor nota si hacen por su cuenta, porque si copian y se hacen pillar, van a tener cero y bueno, ya prácticamente están fichados, ¿no? ¿Ok? No copien, ¿ok? Hagan todo lo que saben, todo lo que han estudiado y bueno, se va a sumar su nota. Es preferible que tengan 40, que tengan cero, digamos, ¿no? Por copiar. Entonces, esa es la recomendación, ¿ok? ¿Tienen preguntas? Sí, Inge, buenas noches. si no lo tengo al cargar a Sí, buenas mano, noches. dije, ¿Perdón? si es que no lo tengo al cargar a mano, salís a perder, pero, o sea, y tengo una foto. ¿Sirve la foto o el carnet siempre? No, el carnet, pero otro documento no tienes. Ah, no, carnet certificado. Un carnet caduco, tal vez, no sé, pero algo. Ah, está bien. Ya. ¿Más preguntas? Inge, buenas noches, disculpe. Después de los 50 minutos, ¿vamos a tener esos 7 minutos para subir o directamente desde los 50 nomás? Después de los 50 minutos van a tener 7 minutos más. Está bien, Inge, muchas gracias. Inge, digamos, si nos entra un límite al examen, ¿podemos usar el hospital o no? Sí, porque acabamos de avanzar y eso entra al examen, ¿no? Lo de hoy día entra al examen. Em, ok, a ver qué más. ¿Qué más? No, creo que eso es todo. Em, el Classroom, por si acaso, lo voy a dividir en dos grupos. O sea, es un grupo, van a recibir el examen en dos grupos. Un grupo para los de mecánica, electromecánica. O sea, solamente ahí tienen que depositar sus exámenes los de mecánica, electromecánica.
y otro grupo para matemáticas, ¿ok? Solamente los de matemáticas pueden depositar ahí, ¿ok? Cuidado que estén poniendo sus exámenes en distintos grupos. ¿Ok? Ahí en el Classroom va a decir examen para mecánica, examen para matemáticas, ¿ok? Entonces tienen que poner en sus grupos, ¿ok? Ok. Eh, Eso sería todo por hoy, ¿ok? Entonces, su examen el día lunes, 15:45, por favor, no se olviden, ¿ok? Entonces van a dar su examen y el lunes no hay clases, ¿ok? Solamente dan su examen, ¿ok? Está bien, Inge. Listo, Inge, Está bien, gracias. gracias. Ingeniero, Listo. disculpe, ¿el examen se va a subir en el mismo horario en el que pasamos las clases? No, el examen es 15:45. 15:45. Cuidado, se confundan. Está bien, gracias. Ok. Listo, gracias, hasta luego. Buenas, Inge. Hasta luego, Hasta Inge, luego, Inge. gracias. Buenas Hasta luego. noches. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta Hasta luego, luego, gracias. Chacha Inge. Hasta luego, gracias. Hasta luego.